¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Liga Confidencial en este canal de YouTube Deportes que tienen que seguir, suscribirse, darle al clic o cliquear como dice Moisés Llones. Moy, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Rodri. Bien, esperándote como cada lunes aquí para conversar un poquito de la Liga. Bueno, el primer nombre que vamos a sacar a la luz es el de Tchouaméni, que hay mucha gente en Madrid que está empezando a temer que pase lo mismo con Tchouaméni que ocurrió con Kylian Mbappé, es decir, que mucho, sí, voy al Real Madrid, pero que al final se quede en nada y se vaya al Paris Saint-Germain. Esto puede ocurrir, a ver, por poder sí que puede ocurrir, pero la información que manejamos desde hace 2 semanas en ESPN y que hace 2 semanas comentamos fue que hay acuerdo entre los clubes de 80 millones de euros, hay acuerdo entre Tchouaméni y el Real Madrid para cerrar la operación en torno a 5 temporadas. Lo que pasa que, tal y como confirmó también el propio Moisés Llorens hace unos días, están pendientes tanto Real Madrid como Paris Saint-Germain, como Mónaco, perdón. Al final, tanto hablar del Paris Saint-Germain se nos cuelan todo, pero están de acuerdo, tanto Mónaco como Real Madrid están discutiendo ahora mismo quién paga los impuestos, es decir, Mónaco ya sabemos que tiene una rentabilidad fiscal muy distinta a la que tienen en España y ahora mismo Real Madrid y Mónaco están discutiendo a ver quién paga los impuestos, que estarán en torno a unos 15 millones de euros, si los franceses o los españoles, o si se los reparten. Vamos a ver en qué queda todo, pero lo más normal es que en unos días, esta misma semana, se cierre y acuerden tanto Real Madrid como Mónaco esa transferencia por 80 millones de euros con Tchouaméni, que insisto, quiere ir al Real Madrid y así se lo ha hecho saber a todo el mundo de su entorno. Vamos a ver qué ocurre, el Paris Saint-Germain está a la espera y así están las cosas con Tchouaméni. Moy, en Barcelona siempre estamos a vueltas con los mismos nombres, pero hoy cambiamos un poco y me vas a hablar de Luis Díaz, de Ferran Torres, cuéntanos. No, muy sencillo. Antes déjame decirte Sí. que lo de Lewandowski sigue tan complicado como llevamos anunciando desde el primer día, es decir, es una operación muy complicada por la situación económica del Barça, por las prisas que puede tener el jugador por venir y por los tiempos que puede marcar el Barça, que se pueden alargar un poco más. Veremos qué es lo que pasa porque se pueden meter otros invitados en la fiesta como el Chelsea. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. El Barça, te voy a contar una cosa que pudo pasar, que no pasó, pero que es FETEM. Como tú bien sabes, el Barça en el mercado de enero firmó a Ferran Torres, el futbolista del Manchester City, por el cual el 1 de julio hará el primer pago de los 55 millones de euros que le debe el Barça al conjunto inglés. Pactaron unas muy buenas condiciones para el Barça y eso fue uno de los motivos por los cuales el conjunto azulgrana acabó contratando a Ferran Torres, que quería volver a España por cuestiones personales y futbolísticas. Dicho esto, el jugador que tuvo encima de la mesa el Barça para fichar era Luis Díaz. Oh, ¿en serio? El futbolista del Oporto estaba en la mesa de negociación del Barça. Eran 35 millones para el Oporto, eso sí, a tocateja. No había opción de prorratear, no, querían 35 millones a tocateja. El Barça lo tuvo encima de la mesa y fue una opción muy clara del conjunto azulgrana. La valoraron muchísimo, tanto Xavi Hernández como Mateo Alemany, pero la imposibilidad de poder prorratear y la aparición de George Méndez, que no está en nadie, pero está en todo, o sea, no lleva a nadie, pero los lleva a todos, hizo que finalmente Luis Díaz fuese al Liverpool y Ferran Torres acabase firmando por el Barça. Muy buena esa interhistoria que nos trae Moisés Llorens. Aquí en Madrid, no hablando de Ferran Torres ni tampoco de Luis Díaz, sí que tenemos que hablar también un poco de delanteros, porque ahora mismo hay mucha gente encima de la mesa, mucha gente además en España a nivel de prensa soltando muchos nombres y sobre todo la gente se pregunta quién es el delantero que quiere el Real Madrid para la próxima temporada, porque Mariano, vamos a ver qué ocurre con él, Jovic se está estudiando una cesión al Getafe para tenerlo cerca y bien controlado y obviamente habrá una vacante como suplente de Karim Benzema. Obviamente todos los grandes nombres que hay ahora mismo en la órbita del Real Madrid, primero, son muy caros y segundo, es muy complicado que ellos quieran venir a un equipo en el que está Benzema porque saben que con este sistema de juego es muy complicado que puedan tener opción siquiera a ser titulares. Y por eso precisamente el perfil de delantero que está buscando el Real Madrid es un delantero joven, barato a ser posible y que tenga proyección de futuro. Alejado un poco quizá de los grandes nombres, pero obviamente sin descartarlos, por ejemplo, pero ese es el perfil de delantero que quiere el Real Madrid y que precisamente por eso perdió en su día a Haaland, porque Haaland no venía
a Real Madrid para hacer rotación con Benzema, sino que quería ir a un proyecto ganador en el que él fuera indiscutible, cosa que en el Real Madrid, viendo el estado de forma en el que está Benzema, era muy complicado. Así que vamos a ver, sin descartar, ojo, grandes nombres, no vaya a ser que de repente el Real Madrid se pueda fijar, pues eso, en un Lewandowski o en un Sadio Mané, que se puedan poner a tiro, pero de momento, a día de hoy, esa es la intención que tiene el Real Madrid, que por cierto, Sadio Mané está muy cerca de cerrar su acuerdo con el Bayern de Múnich. Así que vamos a ver si finalmente se acuerda el traspaso entre el Liverpool y el Bayern de Múnich para descartar finalmente al Real Madrid y una de las opciones que tiene. Así que vamos a ver qué ocurre en el futuro, porque incluso hay gente que está reportando en Madrid la opción de Gabriel Jesús, que obviamente, respetando la información de otros compañeros, es una opción quizá un pelín lejana, porque ya se ofreció también al Atlético de Madrid. Él quiere venir a España, se le relacionó en su día con el FC Barcelona y obviamente sus representantes le están ofreciendo a media Europa, pero a día de hoy vamos a ver cómo ocurre y ese es el perfil de jugador que quiere el Real Madrid para su delantera. Moy, en el tema del Barça hay mucha sombra de dudas y tú has sido uno de los primeros que siempre ha dicho cuidadín con el futuro económico del Barça y su posible, ojo, e hipotética conversión a sociedad anónima deportiva, que para la gente que no sepa lo que es, digamos, pasar de lo que es un club en forma de que mandan los socios a pasar a ser una empresa, ¿no? Sí, a ver, es algo aparentemente utópico, porque eso se tendría que aprobar en una junta extraordinaria de socios compromisarios y posiblemente, dado cómo piensa el hincha del Barça, cómo piensa no el hincha, el socio del Barça, se acabaría tumbando. Pero ya empiezan a haber muchas voces que hablan de que el camino es convertirse en una sociedad anónima deportiva. Eso significa el hecho, pues como tú bien decías, ¿no? Que el poder, en vez de tenerlo los socios, lo acabe teniendo pues el grupo de empresas o una persona en concreto que podría comprar o podría llegar y pagar una cantidad inhumana por hacerse con el control de Barça. Ya os digo, que nadie se vaya de madre ni que nadie se vuelva loco. No estamos diciendo que el Barça se vaya a convertir en una sociedad anónima deportiva. Eso no lo estamos diciendo. Simplemente venimos a informar que empiezan a haber voces que disparan por ahí, ni más ni menos que el pasado domingo, el que era el editor del diario Sport, José María Casanovas, ya lanzaba en la contraportada el camino hacia una sociedad anónima deportiva. Insisto, no estamos diciendo aquí que el Barça se vaya a convertir en una sociedad anónima deportiva, ni mucho menos. Pero además, Laporta ha insistido, ha repetido, ha remarcado y ha recalcado infinidad de veces que él no quiere que ese sea el camino y que él no hará por llevar a ese camino. Hay una opción dentro ya de esa película, que es que podría ser que el 51% del club lo controlasen los socios y el 49% lo llevasen a cabo, lo manejasen empresas, grandes empresas, que es el ejemplo del Bayern de Múnich. Es una situación, insisto, yo creo que a día de hoy inviable para el Barça. Pero, dada la situación de quiebra técnica, de bancarrota que vive la institución catalana, hay voces que empiezan a hablar de eso. De vuelta a Madrid, buen topic que nos trae ahora mismo Moisés Llorens. De vuelta a Madrid tenemos que hablar del Atlético de Madrid, porque hay mucha gente que está relacionando grandes nombres con el Atlético de Madrid. ¿Se ha ofrecido al Atlético de Madrid Gareth Bale? ESPN puede confirmar que sí. ¿Se ha ofrecido Di María al Atlético de Madrid? ESPN adelantó hace 2 semanas que también. ¿Y se ha ofrecido Gabriel Jesús al Atlético de Madrid? Según reportan varios medios en España, sí. Son grandes nombres que hacen que el Atlético de Madrid confirme su gran estatus a nivel europeo y que vuelva a poner de manifiesto el buen trabajo que está haciendo el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, que estos grandes jugadores, da igual que estén en su prime o que estén en la última parte de su contrato, quieran ir al Atlético de Madrid. De momento es algo que es muy poco probable, primero porque Di María está pensando en la Juve o incluso, ya nos contará Moisés Llorens, si es una opción para el Barça. Gabriel Jesús ha ofrecido también al Real Madrid, según varios medios de comunicación en España, y es poco probable porque además el Atlético de Madrid, al igual que ocurre con el caso de Gareth Bale, primero quiere que toda la plantilla sea, o por lo menos el porcentaje más alto posible, la misma que el pasado verano, y que solo en caso de alguna venta puede haber alguna opción de fichar a un gran jugador de este tipo. Sobre todo, ojo, los casos de
Lemar, Tomás Lemar y de Yannick Carrasco. Si alguien viene y se los lleva con una cuantía económica muy, muy fuerte, pues obviamente el Atlético de Madrid se empezaría a plantear ciertos fichajes de relumbrón que puedan hacer sombra o reemplazar a estos jugadores, pero de momento es muy poco probable. E insisto, el Real Madrid ya ha dicho que no a Di María por edad y por salario, lo mismo con Gareth Bale y obviamente con Gabriel Jesús, que es muy caro para lo que necesita el Atlético de Madrid, que ahora mismo no es un perfil como el del delantero brasileño en Manchester City. Y tampoco es un delantero, pero podría actuar de todo, porque Moy, estamos con el tema de Gavi. Hace unas semanas y hace unos días ya comentaste tanto en ESPN como en Twitter que lo de Gavi y su renovación por el Barça, ojito, que parecía que empezaba a tomar forma, ¿no? Bueno, ya explicamos, como tú bien dices, la semana pasada explicamos que Iván de la Peña, el agente del futbolista, ya ha recibido la primera propuesta del Barça. Se tiene que estudiar, se tiene que valorar. El problema, ¿cuál es? Que el Barça ha firmado a jugadores a coste cero y les ha dado un salario con estatus importante dentro del club. ¿Y qué sucede? Que, lógicamente, Gavi, su entorno, Iván de la Peña, consideran que es un jugador formado, un jugador hecho, es decir, un futbolista titular indiscutible en el Barça, titular indiscutible con la selección española, que si tiene salud en los próximos meses va a continuar siendo titular en el conjunto azulgrana y va a ser mundialista, y que por lo tanto tiene que entrar ya en un rango importante. No está pidiendo el oro y el moro el jugador, ni mucho menos, pero sí que se le trate mejor que un futbolista en formación. Y ahí es donde están mirando las dos bandas cómo poder acabar de acercar posturas. Hay voces que dicen que estemos tranquilos, que la cosa se va a arreglar. Hay otras que hace unas semanas decían que en tranquilidad y están mostrándose algo inquietos. Veremos qué es lo que sucede. Lo que es evidente es que Gavi, o mucho me equivoco, pero si no renueva con el Barça, va a hacer la próxima temporada vestido de azulgrana y la siguiente libre de contrato se iría. Pero para eso el Barça está trabajando con el fin de poder encontrar un acuerdo, llegar a un acuerdo que renueve y haría como los últimos contratos de los grandes futbolistas que ha renovado el Barça. La fórmula está clara, aunque algunos la quieran inventar ahora. Son 5 años de contrato y una cláusula de 1.000 millones de euros, como ha pasado con Pedri o como ha pasado con Araujo. Y como ha adelantado Moisés Llorens. La Liga Confidencial, muchas gracias a todos. Insisto, suscríbanse al canal, denle al like al vídeo, comenten aquí abajo a ver si están de acuerdo con estos movimientos de los equipos o si están de acuerdo con Moy o conmigo. Y Moy, como siempre decimos, para cerrar, dale tú, no dejen de... clicar y reclicar. Y cliquen otra vez.